Temas en el Evangelio de Juan. En la lección 10 se narra la asombrosa historia de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. No hay nadie como Él. Jesús es único, pues conoce íntimamente al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de la lección 10. Solo queremos pedirte que nos guíes, que nos enseñes tu palabra, que nos des entendimiento, que nos ayudes a comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, apreciados hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando ya a la lección 10 de esta serie de estudios, temas en el Evangelio de Juan. Jesús, el camino, la verdad y la vida. El versículo que vamos a memorizar en estos días es según la Nueva Versión Internacional, y presten atención a este versículo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios. Hay varias traducciones que hacen este énfasis. En Reina Valera solo leemos el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Pero aquí dice algo más, el Hijo unigénito que es Dios. En la versión Palabra de Dios para Todos dice que quien Él mismo es Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice Él mismo es Dios. En la versión Dios habla hoy dice que es Dios. En la versión en lenguaje sencillo, que es Dios mismo. Y en la Nueva Versión Internacional dice que es Dios. Pero algo asombroso es que en la traducción del Nuevo Mundo, Dios está puesto con minúscula. Y la única ocasión que se pone a Dios con minúscula es cuando Pablo habla acerca de el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo con minúscula en la Biblia se utiliza para referirse a Satanás. ¿Por qué razón en la versión de la traducción Nuevo Mundo utilizado por los testigos de Jehová se pone a Jesús también en el versículo 1, en lugar del verbo que es Dios, lo ponen con minúscula? Pero este énfasis de Juan 1:8, por todos las versiones dadas, hay que tenerlo en cuenta porque ese énfasis nos va a ayudar a entender mejor cómo es que Jesús es el único que conoce al Padre, porque están en estrecha relación. En estrecha relación. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la lección 10? Es entender cómo puede Jesús ser el camino que nos lleva al Padre y qué significa para nuestra vida diaria. Entender cómo puede Jesús ser el camino que nos lleva al Padre. Recuerden el versículo de memoria. El Hijo unigénito, que es Dios. Siempre ha existido una relación estrecha entre los tres personajes de la deidad. También Pablo habla sobre el Espíritu Santo, que lo escudriña todo hasta lo más íntimo de Dios. Los tres se conocen perfectamente. Y esa unidad que manejan los tres, también lo vemos en cuanto a la verdad. Los tres tienen relación con la verdad.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. A través de Él conocemos al Padre y comprendemos la verdad de Dios. Esta lección 10, explora la íntima conexión entre Jesús y el Padre y cómo Cristo nos muestra el camino hacia la vida eterna, cómo llegar a Él, cómo llegar a Dios. Y llegar a Dios es tener la vida eterna. Este es el contenido de la lección 10. El ejemplo de Jesús como el líder siervo al lavar los pies, les he dado ejemplo. La promesa de Jesús de volver, ciertamente volveré. La afirmación de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una vez más la lección, la parte 4, yo soy la verdad. Y cerramos nuestro estudio con las Escrituras, la Biblia y la verdad. ¿Cómo se relaciona todo esto? Les he dado ejemplo. ¿En qué nos ha dado ejemplo el Señor? Partimos con la pregunta, ¿qué enseñanza nos deja el gesto de Jesús de lavar los pies de sus discípulos? ¿Cómo podemos aplicar esta lección de humildad en nuestra vida? ¿Qué ejemplo nos ha dado Jesús? El ejemplo de lavar los pies de los discípulos, la humildad. ¿Cómo podemos aplicar esta lección de humildad en nuestra vida? ¿Cómo? Ese es el desafío que tenemos. Aprendemos y hacemos. Jesús enseña que el verdadero liderazgo se basa en el servicio humilde a los demás. Es lo que enseñó una y otra vez a sus discípulos. El líder siervo. Juan 13:4 dice, se levantó de la cena. Todos estaban sentados. No había el personal encargado de lavar los pies. Entonces Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Puso agua, la toalla. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Empezó a lavar hasta que llega donde Pedro. Y Pedro le dice, Señor, no me vas a lavar a mí. Para Pedro ese acto de lavar los pies a una persona era algo indigno. ¿Cómo es que su maestro le va a lavar el pie a él? Y le dice, Señor, no me vas a lavar los pies. Pero Jesús le dice, si no lo hago, no tienes parte conmigo. Quien no participa, no tiene parte con él. Y entonces Pedro le dice, no solo los pies, todo, Señor, yo quiero participar contigo. Y Pedro le dice, el que está limpio solo necesita. Jesús le dice a Pedro, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. El lavamiento de los pies es una lección de cómo debemos tratarnos unos a otros, mostrando amor y humildad. La unidad del cual Jesús habló tanto a sus discípulos y del cual habla mucho la Biblia, es un desafío a conseguir y uno de los medios es participar del servicio de comunión. Juan 13:15 dice, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es nuestro máximo ejemplo de líder siervo. Él renunció a todo para venir a ocupar nuestro lugar, no solo a lavarnos los pies, vino a morir en nuestro lugar. Ciertamente volveré, la gran promesa,
la esperanza bienaventurada de todo hijo de Dios. ¿Cómo podemos confiar en la promesa de la segunda venida de Cristo? ¿De qué forma esta promesa nos da esperanza y paz en medio de la incertidumbre? A propósito, ¿crees tú en esta promesa? ¿Cuál es el propósito de esta promesa? ¿Por qué hizo esa promesa el Señor? El propósito de Dios ha sido siempre que nosotros vivamos para siempre. Jesús promete que volverá, dándonos esperanza en la vida eterna. Cuando Dios nos creó para vivir eternamente. El pecado se interpuso, pero no echó a perder los planes de Dios. Ese plan está vigente. El que quiere ser salvo solo debe aceptarlo a Él como Salvador, porque Él ha prometido que va a volver y Dios cumple su palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué estaban turbados? ¿Por qué estaban acongojados, tristes, cabizbajos los discípulos? Y miren una vez más, cada vez que el Hijo de Dios está triste, está con miedo, surge la voz de Dios: no temas. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, no estén acongojados. Jesús les había dicho que se va, que Él se va a ir, los va a dejar, va a enviar al otro Consolador. Creéis en Dios, creed también en mí. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si es que no hubiera moradas, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está diciendo? Esa casa existe, la morada existe. Está preparado. ¿Por qué? Porque siempre fue el plan de Dios que sus hijos vivan por la eternidad. No era el plan de Dios que ingrese el pecado, pero como nos dio la libertad de elegir, lamentablemente nuestros padres eligieron mal, nuestros primeros padres. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Miren cuál es el propósito de la segunda venida: despertarnos, resucitarnos a los que ya estamos muertos, transformar a los que están vivos, como dice Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios 15, para llevarnos para que estemos con Él. Esa es la gran promesa del Maestro. Esta promesa no es solo un evento futuro, sino una realidad presente en la que podemos confiar plenamente. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:30 de forma más amplia: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Un hecho concreto, un hecho real, aparecerá. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, los que lo rechazaron, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo viene, prepárate. Él ha dado su palabra y lo va a cumplir. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay 7 registros del yo soy, y este es uno de ellos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo nos lleva esto a una relación más profunda con Dios? ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que conocer a Jesús. ¿Quieres conocer el camino de salvación? Tienes que conocer a Jesús. ¿Quieres tener la vida eterna? Tienes que conocer a Jesús. Él es quien nos va a llevar. ¿Y cómo nos va a llevar? Personalmente no viene y nos toma de la mano,
por medio de su palabra. Jesús es el único camino hacia Dios. No hay otra vía para conocer al Padre. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Qué pasaba con los apóstoles? ¿Por qué es que no podían entender las cosas profundas? Todavía ellos estaban en la parte de la lechecita. Como hoy en día mucha gente está en la parte de la lechecita, solo las cosas básicas. Pero cuando se les toca temas un tanto profundos, por ejemplo, como estamos estudiando el libro de Romanos en estos días, a muchos se les dificulta. Pero no es porque sea tan difícil, sino porque hay otras ideas, otras cosas que se interponen para entender la palabra de Dios. Por esa razón tenemos que enfocarnos en lo que estamos estudiando. Y Tomás le dice: no sabemos a dónde vas. ¿En verdad no sabían? ¿No les había dicho Jesús a dónde se iba? Si ustedes vuelven a leer la historia registrado en Juan capítulo 12, Él les dice a dónde va. Jesús anuncia su muerte, le dice ¿para qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Y era necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es cierto, para quien no sabe a dónde ir, cualquier bus le es seguro, dice un dicho popular. Si tú no sabes a dónde vas, te puedes subir en cualquier camino, en cualquier movilidad. No sabes a dónde vas. Al final de cuentas, a donde te lleve estará bien. Y es lo que hace mucha gente. Va por cualquier camino. Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va en forma directa al Padre. Es por medio de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. El versículo de Juan 1:18, nuestro versículo de memoria, se les comparto aquí lo que dice la palabra de Dios para todos. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. ¿Por qué? Porque la deidad tiene una relación estrecha, tiene una relación de unidad. Piensan lo mismo, tienen los mismos anhelos, los mismos planes. Por eso Él es el único camino, porque sabe cómo nosotros podemos llegar a Él. Y nos muestra el camino, y nos revela la verdad, y nos dice: ¿quieres vivir para siempre? Tienes que venir a mí. Porque Él es Dios, quien Él mismo es Dios. Él sabe, y Él tiene cierta ventaja, si vale la expresión, en relación al Padre, porque ha vivido como nosotros, ha vivido en medio de nosotros, ha sido tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Dios encarnado nos muestra el camino verdadero que nos llevará al reino eterno de Dios. Miren en la diapositiva: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si andamos por el camino, Jesús, imitando a Jesús, aprenderemos cada vez la verdad. Y cuando Jesús nos da de la vida eterna, podremos ver cara a cara al Padre. Ese es el camino, la escalera. Creemos en Jesús, andamos en Jesús. Él nos da la verdad, Él nos da la vida eterna. Yo soy la verdad. ¿Cómo podemos entender que Jesús es la verdad? Vamos a ahondar un poco más en relación a lo que ya hemos mencionado en la parte anterior. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra manera de vivir y entender el mundo? Tiene que tener un impacto, porque conocer la verdad nos cambia. Si las personas son cambiadas por adquirir conocimiento,
cuando van a capacitaciones continuas, adquieren conocimiento y cada vez más son expertos en lo que hacen y se expresan de formas distintas. Nosotros vamos a ser transformados si conocemos la verdad. Juan relaciona la verdad con las tres personas de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento no se utiliza el título de Padre, ni de Hijo, ni de Espíritu Santo. Al Padre se le llama Yahvé, al Hijo se le llama Yahvé y al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios. Juan 8:30. La verdad procede del Padre. La verdad. Juan 14:6. Jesús es la verdad. Porque es Dios, como ya hemos visto Juan 1:18. Y Juan 15:26, el Consolador es el Espíritu de verdad. Los tres tienen relación con la verdad porque los tres son la deidad. Los tres. Muchos se centran en el Nuevo Testamento y al utilizar los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, empiezan a poner niveles de importancia entre los tres. Los tres son uno, porque tienen un único propósito, y ese uno no es cantidad, no es número, es unidad. Unidad. La verdad no es algo que tenga que ver con el ser humano, es un concepto que viene de Dios. La verdad que Jesús nos revela no es solo un conjunto de doctrinas, sino una realidad viva que transforma nuestras vidas. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La salvación es enteramente obra de Dios en favor nuestro. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley apuntaba a las formas, me refiero a la ley ceremonial, apuntaba a todo lo que Jesús iba a hacer. Cuando se sacrificaba un cordero, se estaba simbolizando la muerte de Cristo. Y vino la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. La verdad de Dios es absoluta, estimados hermanos. No es relativa como la del mundo. La verdad relacionada con la salvación es absoluta. Jesús es la verdad. No hay más. Las Escrituras y la verdad. ¿Qué tiene que ver las Escrituras con la verdad? ¿Qué tiene que ver las Escrituras con Dios, con Cristo? Para los católicos, la Escritura tiene autoridad, las tradiciones tienen autoridad y los dichos papales tienen autoridad en el mismo nivel. Pero la Biblia nos dice que la única regla, la única autoridad que debemos aceptar es la de la Biblia, su palabra. Y si aceptamos la Biblia como la única autoridad, como la única regla de fe, no podemos estar interpretándola a nuestra manera, a nuestro gusto y antojo, porque es la autoridad. ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca de Jesús? ¿Por qué es importante fundamentar nuestra fe en la Biblia? Nuestra fe debe estar fundamentada en las Escrituras, no en los dichos y pareceres de persona alguna, por más ilustrada que sea, por más títulos o grados académicos tenga. Solamente nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. A veces nosotros le creemos más a algunos libros que leemos que a la Biblia. Damos por hecho lo que se nos dice en los libros escritos por mortales, no sabemos si inspirados o no. Pero dejamos de lado la Biblia y creemos poco en la Biblia. Reflexiona si eso está sucediendo contigo. Hay mucha gente que al tratar un tema dice, pero tal escritor dice, tal libro dice, tal pastor dice. Tu dicho tiene que ser, la Biblia dice, escrito está, escrito está.
Es bueno leer los libros, nos abren, nos ayudan a entender un poco más, pero la única regla, la única autoridad es la Biblia. Nos dice quién es Él, qué hizo antes de encarnarse, qué hizo cuando estuvo en la tierra y qué hace en la actualidad en favor nuestro. Está intercediendo en los cielos. Hebreos 7, 8 y 9. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 5, 38 al 40. El mensaje de mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él le envió. Jesús es tajante, directo. Si no creen en mí, ustedes no creen en el mensaje ni en el Padre, no creen en nada, porque Él es la verdad. Él es Dios, el Dios encarnado. Ustedes estudian las Escrituras, le dice Jesús a sus oyentes, con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Se dice que una tradición, una costumbre era memorizar partes de la Biblia porque el que memorizaba la Biblia ya tenía asegurado la vida eterna. Es lo que está diciendo este versículo. Estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Y Jesús dice, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Esas Escrituras que ustedes creen que les da vida eterna, ellas hablan de mí. Dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. Solo quieren memorizar la Biblia, pero no quieren venir a mí. ¿Acaso no es eso lo que sucede también hoy en día? Hay gente que lee la Biblia, encuentra lindas verdades, pero ahí queda. No van a Jesús, no ponen en práctica su palabra. Lucas 24, 27 nos habla de Jesús y los dos discípulos camino a Emaús, esos discípulos desanimados, cabizbajos, porque sentían que su Señor murió. Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido descrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Jesús pudo haberle explicado con sus propias palabras, pero Él nos da ejemplo y Él enseñó con las Escrituras. Pero no solo con estos dos discípulos Jesús utilizó las Escrituras. También nos dice el capítulo 24 del mismo Lucas que en el versículo 24-44 les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Las Escrituras son la única regla de fe. Es por eso que no podemos estar interpretándolo a nuestro gusto y antojo, tratando de aplicarlo a nuestro tiempo y acomodarlo a nuestro tiempo, como está sucediendo con los movimientos que están incorporando la ideología de género, justificando el homosexualismo. No funciona eso. Las relaciones entre parejas del mismo sexo no son bíblicos. Varón y hembra los creó. ¿Y cómo se está dando eso? Porque se está interpretando la Biblia a gusto y antojo. ¿Por qué algunas uniones, algunas divisiones, algunas iglesias locales han empezado a ungir mujeres como pastoras, como ancianas? Porque están interpretando la Biblia a su parecer, no lo están tomando como única regla de fe. Ese es el gran problema. Si Jesús, siendo Dios, si Jesús siendo el camino, la verdad y la vida, se ciñó a las Escrituras tal cual están, ¿por qué nosotros queremos atrevernos a interpretarlo a lo que nos parece? Reflexionemos sobre lo que hemos estudiado.
¿Cómo nos invita la vida de Jesús a seguir su ejemplo de servicio humilde y a confiar plenamente en la promesa de su regreso? Hay que creer en Él. Hay que revisar las profecías cumplidas. Hay que revisar todo lo que se ha dicho de Él. Y creamos en Él. Abraham fue contado por justicia porque creyó en la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Reflexiona sobre cómo el ejemplo de humildad y de servicio de Jesús puede transformar tus relaciones con los demás. ¿Cómo puedes vivir de manera que refleje a Jesús como el camino y la verdad? Y cierro el estudio recordando el objetivo de nuestra lección. ¿Con qué objetivo hemos leído y estudiado todo lo que hemos estudiado? Entender cómo puede Jesús ser el camino que nos lleva al Padre y qué significa para nuestra vida diaria. Jesús es Dios, sabe cuál es el camino para llegar a Él. Cuando nos dice que nos está llevando al Padre, nos está conduciendo a los tres, a la deidad. Y ellos son la verdad, ellos son los que nos muestran la verdad. Así como Jesús es la verdad, el Padre es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Pero como Jesús se encarnó, como Jesús tomó nuestra naturaleza para morir en nuestro lugar, Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga. Amén.